Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha terminado hace un ratito. Todavía quedan partidas jugándose, al menos en este momento que estoy haciendo la grabación. Por lo tanto, la clasificación final de la sexta ronda la traemos en una próxima partida. Una jornada que está siendo muy buena, esta partida es tremenda. Nepomniachtchi, líder del torneo con 3,5 puntos, jugaba contra Jean-Christophe Duda, que tiene 2,5 puntos. Lógicamente para ambos pues sumar el punto es muy importante. Caballo F3, apertura recti ya en la posición, a lo que se responde cogiendo centro de 5 y G3 entrando el ataque indio de rey. Al igual que la defensa de India de rey, esta es la variante Keres, las piezas blancas ceden el centro a cambio de conseguir rápidamente pues un enroque de su rey, como vemos, y luego pues recuperar ese centro. De momento, tras estas jugadas, bueno, pues E6 permite también el desarrollo de las piezas del flanco de rey, sobre todo el alfil, y así, bueno, pues aprovechando que el alfil blanco ya está más activo, bueno, pues este movimiento es interesante en la posición. No obstante, Nepomniachtchi empieza a atacar ya en el flanco de rey jugando H3, alfil H5, y aquí, tras estos movimientos D4, bueno, pues también cogiendo cierto centro en la posición. Caballo G, F6, a lo que continúa la partida con C4 y tras C6, reforzando el ataque por parte de las blancas en D5, vienen los primeros cambios de por D5, E por D5 y caballo E5 ya en la posición. Aquí Duda decide capturar, y el tema es que las piezas blancas, como vemos, bueno, pues ya tienen un 4 contra 3 favorable en cuanto a los peones en el flanco de rey, pero por otro lado, bueno, pues aunque más pasivo el flanco de dama, es favorable a Jean-Christophe Duda en cuanto al número de peones por lo menos. No obstante, de alguna manera Nepo se va a lanzar con bastante virulencia sobre el ataque o sobre el flanco de rey, aprovechando también no la vulnerabilidad del alfil, pero desde luego que se puede ganar algún tiempo atacando al alfil y así los peones pues se van adelantando. De momento se ataca al caballo de F6, este se retira a E4 y tras caballo D2 vienen más cambios en dicha casilla, alfil por D2 y alfil C5, bueno, pues también por parte de las negras haciendo su desarrollo, ¿no? Torre C1, antes Nepo de empujar los peones hace un movimiento muy interesante, se ataca al alfil que está indefenso y si pensamos en retirarlo no ocurre en la partida, que sería un movimiento natural. Las piezas negras están dando la diagonal, como vemos, en la que se encuentra ya el alfil en B4 y de momento pues ya evitarían el enroque. Por lo tanto, para evitar y mantener el alfil en esta posición y que el alfil blanco, al menos de momento, no pueda venir a B4, lo que se juega es dama E7 defendiendo dicho alfil. Tras estos movimientos y debido a que el alfil, bueno, pues todavía en B6 en esta línea que hemos visto, estaría tocando el peón de F2 y como hemos comentado las blancas van a empezar a empujar los peones, primero hay que retirar el rey ya que el peón de F2 pues está clavado. Rey H1 podría ser una opción en la que parece que está más tranquilo el rey que estando en H2, en alguna línea si alfil B6 pues el alfil negro podría estar mirándolo con rayos X. No obstante, bueno, pues su cometido principal es lanzar en algún momento el peón de F2 como decimos. Tras estos movimientos, Jean-Christophe Duda decide enrocar en corto. Aquí está G4 y tras alfil G6, F4, yendo con todo Nepomniachtchi y en la próxima jugada podría atrapar al alfil de casillas blancas. H6, dándole la casilla de H7 y dándole un escape, y Nepomniachtchi, bueno, va poquito a poco, además de avanzando los peones, incluyendo piezas en el ataque en ese flanco de rey. La idea de este movimiento, de momento, es traer la dama G3, ya controla la casilla de H4, que también la dama negra pues estaba controlando dicha casilla, y de alguna manera pues la dama está más activa, también con cierto control sobre la diagonal, en caso de que alguna pieza negra pues pudiese tocarla, que es donde se encuentra el rey, y bueno, pues un movimiento cuanto menos desde luego interesante, ¿no? Además, y debido a que las piezas blancas tienen también el flanco de dama pues menos peones, podría venir en algún momento algún ataque de minorías jugando B4, B5, estropeando la estructura de peones que tienen formada las piezas negras, y este alfil de G2 que de momento, por decirlo de alguna manera, puede estar un poquito como espectador, coger más fuerza en la posición. No obstante,
A esta jugada dama E1 podíamos ver rápidamente qué pasaría si se juega F5, y aquí, aunque está colgando el peón de E5, las piezas negras tienen que tener mucho cuidado. La igualdad seguiría con alfil H7, ya que si se captura, además viniendo con un jaque, el tema es que existe alfil F4. La dama está tocada y en la próxima jugada están ganando piezas las piezas blancas y ganando la partida. Por lo tanto, si F5, el movimiento sería alfil H7. No obstante, en esta posición de momento Nepo quiere meter la dama en G3, dama E1, y a estas jugadas la partida continúa con torre F E8. Si bien en algún momento F5, también habría doble ataque sobre este peón. No obstante, de momento se juega dama G3, ya que a cualquier movimiento, un movimiento que no incluya el flanco de rey, si las piezas negras juegan a 6, existe F5 en la posición, y tras alfil H7, bueno, pues incluso se puede intentar jugar en esta posición G5 para las piezas blancas, ¿no? Como vemos, esta casilla está defendida, y aunque hay un doble ataque por parte de las negras, la dama tendría que estar permanentemente siempre defendiendo el alfil de C5. Por lo tanto, la posición de alguna manera pues ya empieza a ser algo complicada para Jean-Christophe Duda. De momento retira o se anticipa a retirar el alfil a H7, y tras estas jugadas H4 en la posición, torre A de 8, y la partida continúa con G5. Jean-Christophe Duda, y solamente tras 20 movimientos, comete un error en la partida jugando H por G5. Aquí en esta posición se recomendaba jugar un movimiento como rey H8, en el que, bueno, pues se mantiene la tensión en cuanto a las capturas, y tampoco para las blancas parece que sería bueno esta captura, ya que, bueno, pues también ese ataque que están realizando se podría un poquito, bueno, pues los peones podrían quedar un poquito más separados, ¿no? Si G por H6. Por lo tanto, a estas jugadas quizás un movimiento como alfil A5, atacando a la torre de 8, podría ser posible. No obstante, Jean-Christophe Duda decide capturar, y el tema es que tras la recaptura se abre la columna H, y quizás esto lo pueden aprovechar las piezas blancas. La partida continúa con alfil B4. La idea en esta posición de Jean-Christophe es que si hay cambio de piezas, como ocurre en la partida, la dama se activa y ataca a sus peones sobre el flanco de dama, que de momento no están defendidos, pero Nepomniachtchi sigue con su empuje y juega en la posición F5, teniendo todos sus peones que va avanzando defendidos, y dama por B2 en la posición. Tras esta captura, la partida continúa con este movimiento, quizás siendo una imprecisión o un error por parte de las blancas, jugando E6 directo, y aquí quizás siendo muy difícil, la idea de las blancas sería jugar primero torre C3 a un movimiento, por ejemplo, como D4, ya que la idea de las blancas es traer la torre a E3 y reforzar el empuje por parte del peón, pues D6, tener las piezas mucho más activas y en definitiva activar la torre y meterla por la tercera pues al ataque de las blancas. D4 cubriendo la casilla de E4, pero el tema es que aquí incluso E6 funciona. Si D por C3, jugando lo mejor para ambos jugadores, E por F7 jaque, rey por F7, dama C7, y bueno, pues si te cubres con una de las torres podría caer la otra. A un movimiento como rey F8 tampoco ayuda, ya que existe F6, y tras G por F6, sin tener nada mejor que jugar, torre por F6 jaque, y tras rey G8, bueno, pues incluso G6 está amenazando mate las blancas, por ejemplo, con la dama en H7, y bueno, pues habría que entregar alguna torre para prolongar algún movimiento más el mate. Por lo tanto, en sus manos Nepomniachtchi, si hubiese encontrado torre C3, él entiende que tiene o que puede jugar E6 directamente, y tras estas jugadas F por E6 y G6 ganando una pieza. A cambio, Duda entiende muy bien la posición, ya que gana algún peón de más, y tras G por H7 jaque, la partida está de alguna manera igualada. Las piezas blancas cuentan con alfil o con pieza de más a cambio de 4
peones, ya que este peón casi está cayendo por parte de las negras y además parecen más sólidos los peones de las negras y no, bueno, pues tan sueltos como los tienen las piezas blancas. El de A2, por ejemplo, está atacado e incluso el de E2 hasta en 2 ocasiones. No obstante, Jean-Christophe Duda ante la captura decide mantener el rey en H8, una jugada más floja, y tras estos movimientos ahora sí Nepomniachtchi que encuentra el movimiento más fuerte, que es torre B1, con la idea si le dejan de entrar con la torre en séptima. Quizás aquí para las piezas negras, si pensamos en esta captura como comentábamos, existiría torre por B7 y a torre 7, bueno, pues evitando quizás el mate por parte de las blancas, bueno, pues se puede cambiar material y tras el cambio del mismo, torre por F5, parece que las piezas blancas, bueno, pues manteniendo esa pieza de más, aun pareciendo que el rey está algo expuesto, mantienen algo de ventaja en la posición, habría que jugar la partida, pero aquí Duda decide no capturar en E2, al menos con la dama, veremos luego que lo hace con la torre, y de momento pues trae la dama a la defensa. La partida continúa con torre por B7, por lo tanto, si se desvía la dama de F6 podría venir mate directo por parte de las blancas en esta posición, y el tema es que aquí se recomendaba jugar torre 5 reforzando la casilla o el peón de F5. Se juega torre por E2 y aquí Nepomniachtchi nuevamente encuentra el mejor movimiento, siendo muy bonito, que es torre por F5. No se puede capturar ya que se desvía la dama y se está dando mate en una jugada, dama H6 jaque y tras rey G1 torre por A2 ganando un nuevo peón. Prácticamente las piezas blancas se han quedado sin peones, aunque tienen uno no a punto de coronar, pero bueno, de momento no está capturado. Nepomniachtchi decide reforzar la columna F, quizás podríamos ver en algún momento torre F8, aunque es verdad que en esta posición pues el rey escaparía por H7, y tras estas jugadas y torre A1 jaque, importante defender con el alfil. Si se defiende con la torre se cambian un par de torres y todo el ataque que tienen las blancas pues se diluye, ¿no? El tema es que al defender con el alfil mantiene dos torres atacando. La torre de A1 es verdad que mantiene, está clavada, pero está completamente fuera de la defensa y de la partida. Por lo tanto, sigue manteniendo ventaja y es cuando Jean-Christophe Duda decide comenzar a empujar sus peones pasados jugando de 4. No obstante, torre G5 es un movimiento muy fuerte, atacando en varias ocasiones G7, dama de 6 retirándose del ataque o de esta posición, ofreciendo quizás el cambio de damas y también junto con la torre, bueno, pues defendiendo la casilla al menos de F8, y vamos a ver también que la idea de Jean-Christophe Duda es traer la dama a 3. No obstante, en esta posición, pues el movimiento que hace Nepomniachtchi es jugar dama F2, dama G4 quizás un poquito más fuerte, y aquí podríamos ver otra variante interesante para las blancas, aunque bueno, pues la posición casi igualaría un poquito más capturando con la torre de F en G7. A dama por G3 jaque, torre por G3, y ahora el tema es que en esta posición hay que retirar la torre, ya que la amenaza de torre G8 es jaque, no es mate, ya que el rey escapa por H7, pero caería esta torre, ya que si no, bueno, pues las blancas estarían ganando. Por lo tanto, tras torre D6, retirando la torre, torre E7, y ahora la torre tiene que volver a D8, ya que en esta posición, si no quizás pues se podría estar dando mate con la segunda torre en G8, el rey no escapa por H7, el tema es que la torre tiene que volver a D8 y de alguna manera pues las piezas blancas siguen manteniendo esa pieza de más, y a pesar de que las negras tienen dos peones, la posición es ganadora para las blancas y a buen seguro lo encontraría. Bueno, era una posibilidad jugar torre por G7, opta por este movimiento Nepomniachtchi jugando dama F2 y tras dama A3, la idea con esta jugada es traer la dama a E3, buscar el cambio de damas, y las piezas negras no dejarían de tener un peón también pasado bastante molesto. El alfil de momento sigue clavado, pero el tema es que aquí hay una jugada muy fuerte en la posición que Nepomniachtchi realiza y hace que Jean-Christophe Duda abandone, ¿no? Decide abandonar, y no es otra más que torre G3. Con esta jugada decide abandonar, ya que ya no existe
dama e3 por parte de las piezas negras y bueno, pues siguiendo una línea y retirando la dama, por ejemplo, a d6, pues la idea es la siguiente: capturar en g7 a una jugada, por ejemplo, con d3, ya que el alfil, por ejemplo, pues está clavado y la torre quizás no puede capturar, torre g8 con jaque, y si torre por g8, bueno, pues se corona dando mate, y si no se captura en esta posición y el rey intenta escapar por h7, dama f7 jaque y a rey h6, torre h3 sería mate. Por otro lado, el problema es que la dama, por eso la retiramos a d6, está atacada. Si se juega a d3, que de momento pues queda ahí clavado también el peón que parece que podría coronar, pues la idea es la misma. Dama 2 buscando el cambio de damas y también reforzando la defensa de g8, pero aún así se puede jugar torre g8 jaque. Primero se captura en g8, el tema es que si se hace con la torre dama f6 jaque, pues es definitiva. A torre g7, pues es mate con la dama en g7, y en caso de rey por h7, dama h4 es mate para las blancas. Esto si capturas con la torre, decíamos, y aquí si en vez de capturar con la torre capturas con la dama, el problema es que te está cayendo la dama. Por lo tanto, tras esta captura estás dando un jaque, torre por g8 y ahora dama h2 sería mate para las piezas blancas. Por lo tanto, Nepomniachtchi, ante esa clasificación que hemos visto anteriormente, vuelve a sumar un punto tremendo, ya que, bueno, pues a ver qué pasa con Caruana, que también estaba bastante bien jugando contra Firuza, y Nepo parece que quiere presentar sus cartas para ser candidato nuevamente. Vamos a ver qué tal le sienta también a Magnus Carlsen. Un saludo y hablamos. Chao.